Bienvenidos todos al cursado virtual de Taller de Metodología de la Investigación. En esta ocasión vamos a ver el último tema. Nos toca lo que sería el proceso de investigación mixta. Vamos a dar un breve repaso a lo que serían algunos conceptos teóricos, alguna parte práctica y otros elementos que son importantes para lo que sería la investigación mixta. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, para comenzar con lo que sería nuestro tema, vamos a ver una pequeña analogía que nos dice Hernández Sampieri. Nos dice que la meta de la investigación mixta no es reemplazar a ningún tipo de enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo, sino combinarlas y tratar de minimizar lo que serían sus debilidades y así potenciar lo que sería la investigación en sí. Bien, eso es por un lado. Pero, ¿qué sería realmente una investigación de tipo mixto? Ahora vamos a ver lo que sería una definición. Una definición que comparten muchos autores es que los métodos mixtos utilizan gran variedad de datos, como podemos ver que puede utilizar numéricos, verbales o textuales o visuales, y siempre es para entender los problemas. Muchos autores los que dicen es que el método mixto representa un continuo de ambos enfoques, tanto del cualitativo como el cuantitativo. Sería el que vemos acá en pantalla. ¿Qué es lo que podemos apreciar de esto? De que podemos tener unos métodos que son puramente cuantitativos o puro cualitativo. Y en el medio puede haber una gran variedad o una gama muy alta de distintos tipos de combinaciones para dar un método mixto de esta investigación. Hernández Sampieri nos dice lo siguiente. Nos dice que las investigaciones pueden ser de tipo con método cuantitativo o métodos cualitativos. Y una tercera vía que puede ser la investigación de tipo multimetódica, que serían los métodos mixtos. De aquí podemos ver de que cada tipo de método tiene su respectivo diseño para realizar la investigación. Como podemos ver, por ejemplo, en métodos cuantitativos tenemos los diseños experimentales, diseños no experimentales, y a su vez eso pueden ser de tipo preexperimental, experimental o transversal longitudinal. Lo mismo puede pasar para los métodos cualitativos que pueden tener distintos tipos de diseño. En cambio, la investigación de tipo mixta, al ser multimetódica, tenemos otro tipo de diseño, que eso lo vamos a ver más adelante. Una pregunta muy frecuente en las investigaciones es, ¿cuándo deberíamos utilizar un método mixto? ¿Cuándo sería conveniente? Entonces, vamos a utilizar método mixto cuando se agrega valor a la investigación si utilizáramos solamente un solo enfoque. Es decir, tenemos que comparar cuánto sería el valor que agrega una investigación de método mixto comparado con el valor que agrega una investigación de un solo tipo de enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, si vamos a ver un tipo de investigación y queremos averiguar, por ejemplo, la tendencia sobre ciertos datos, trataríamos de aplicar un enfoque cuantitativo. En cambio, si tratamos de ver un tema que está muy poco estudiado y tenemos que hacer exploración y profundidad de ese fenómeno, vamos a utilizar un enfoque cualitativo. Pero acá hay un problema porque muchas veces los fenómenos son muy complejos. Entonces, cuando los fenómenos son complejos y necesitamos, por ejemplo, averiguar la tendencia y también explorar y profundizar sobre esos temas, lo que nos conviene es utilizar el método mixto. Esto también va a depender no tan solo del tipo de investigación que vamos a realizar, sino también del tipo de enfoque al cual el investigador está más familiarizado. Quizá algunos investigadores están más familiarizados con el enfoque cuantitativo y van a tender a realizar una investigación de ese tipo, o puede ser de otra rama de que conocen más sobre la investigación quali y tratarán de llevar esa investigación a ese tipo.
Pero acá hay una analogía que hay que tener muy en cuenta, que es la analogía del niño y el martillo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que el niño quiere, por ejemplo, armar una silla. Si quiere armar una silla, va a utilizar, él quiere utilizar el martillo para clavar los clavos dentro de la madera. Pero ¿qué pasa? Si utiliza ese mismo martillo para lijar la madera o para pulir la madera o para querer pintar la madera, no va a ser muy útil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tener un concepto más pragmático. Hay que utilizar la herramienta adecuada para el tipo de investigación adecuado, para el tipo de investigación de que se trate. Otro de los cuestionamientos es ¿por qué deberíamos realmente utilizar los métodos mixtos? Bien, nosotros realmente tendríamos que utilizar los métodos mixtos por una simple causa, por un simple motivo. La realidad es compleja. ¿Qué quiere decir esto? La realidad está formada por dos partes, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Obviamente esto no está separado, no es independiente uno del otro. Están correlacionados y se mueven en una sintonía perfecta esa realidad. Entonces, desde un enfoque cuantitativo, solamente podríamos medir la realidad objetiva. Si utilizamos un enfoque cualitativo, solamente podríamos ver qué pasa en esa realidad subjetiva. Utilizando el método mixto, podríamos comprender toda esa realidad compleja al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las ventajas que tenemos al utilizar el método mixto. Por ejemplo, que logramos una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Y otra de las más importantes es que lo que podemos hacer es desarrollar nuevas destrezas y competencias en materia de investigación o bien reforzarlas. El método mixto apoya con mayor solidez a lo que serían las inferencias científicas. Otro de los puntos más importantes de lo que sería el método mixto sería su justificación, el por qué específicamente debería utilizar un método mixto para aplicar a una investigación. Y aquí tenemos un listado de una gran cantidad de opciones de justificaciones para utilizar el método mixto. Uno de los que más llama la atención y de los que más están a favor los investigadores es la justificación de la utilidad, porque ofrece mayor potencial de uso y aplicación de un estudio. Además, en la parte de credibilidad, como utilizamos ambos métodos, lo que hacemos es reforzar la creencia, la credibilidad general de nuestra investigación, ya que estamos viendo la realidad objetiva y subjetiva de ese mismo fenómeno. Son innumerables las justificaciones positivas por las cuales deberíamos utilizar un enfoque mixto a la hora de hacer una investigación. Bien, hasta ahora solamente vimos qué es una investigación mixta y el por qué es, cuál es su utilidad, cómo se justifica utilizar un enfoque mixto. Pero ahora vamos a ver cómo sería el proceso de una investigación mixta, que sería el que estamos viendo ahora en pantalla. Podemos ver que es similar a lo que sería el proceso de investigación tanto para quali como quanti. Vemos que tenemos un planteamiento del problema, tenemos que hacer una revisión de la literatura, desarrollar hipótesis, determinar cuál va a ser el diseño, etc. En el proceso mixto tiene el beneficio que tiene ambos enfoques a la hora de realizar el proceso. Recordemos que en un proceso de investigación cuantitativa, este proceso es secuencial y en una investigación cualitativa, el proceso no es secuencial, puede ir de un lado para el otro. En el proceso mixto podemos seguir una secuencia, pero sí podemos volver atrás en cualquier momento. Es uno de los beneficios a la hora de hacer una investigación mixta. Ahora vamos a ver paso a paso cada uno de estas fases del proceso. Y vamos a comenzar con el planteamiento del problema mixto.
Bien, lo que podemos decir del problema del planteamiento en un modelo mixto es que esa formulación puede estar en cualquier parte de la investigación. Puede ser al inicio del estudio, cuando vamos a tomar alguna decisión sobre los métodos, o cuando recién tenemos los primeros resultados de nuestra investigación. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que sí o sí tenemos que ver es que ese planteamiento del problema podemos organizarlo de distintas maneras. Podemos ver de que podemos utilizar primero un planteamiento del problema cualitativo y luego uno cuantitativo. Y después algunas preguntas de tipo mixto, o podemos hacer preguntas mixtas integradas y después derivarla a cada una de esas preguntas de tipo cualitativo y cuál sería de cuantitativo. Aquí en pantalla podemos ver un flujo del proceso de cómo podríamos establecer ese planteamiento del problema. Primero deberíamos identificar qué tema vamos a investigar. Luego, plantear ese problema. Ese planteamiento del problema vamos a tener en cuenta cuál es el contexto y cuáles van a ser los objetos o personas que van a estar integrando mi investigación y cuál sería la justificación de nuestro estudio. De ahí planteamos el problema y podríamos utilizar ese planteamiento de problema para desarrollar lo que serían los objetivos y las preguntas de tipo cualitativo, luego las preguntas y objetivos de tipo cuantitativo y utilizar ambas en una combinación para desarrollar los que serían los objetivos y las preguntas de tipo mixta. Una vez que tenemos nuestro planteamiento del problema terminado, es decir, con los objetivos y preguntas de tipo cualitativo, cuantitativo y mixto, lo que pasamos a hacer es a la revisión de la literatura. Aquí en la revisión de la literatura tiene que ser muy exhaustivo y muy detallado, ya que los métodos mixtos es relativamente nuevo. Hay que dar a conocer todos los conceptos y teorías que van a guiar lo que va a ser nuestra investigación. Hay que tener mucho cuidado con la parte del marco teórico y seguir, generalmente tenemos una guía teórica, dependiendo de cuál sería nuestra investigación, que va a guiar todo nuestra investigación en sí. Vamos a tener en cuenta tanto toda la literatura de tipo cualitativa y toda la literatura de tipo cuantitativa. Ahora viene la parte importante de nuestra investigación, que es el desarrollo de las hipótesis. Recordemos de que las hipótesis en el enfoque cuantitativo se desarrollaban antes de toda la investigación y lo que queríamos hacer era poner a prueba eh, esas hipótesis. Y en el enfoque cualitativo, las hipótesis generalmente iban emergiendo a lo largo de toda la investigación. Entonces, en el enfoque de tipo mixto, podemos tener hipótesis cualitativas que van a ser de tipo exploratorio, que pueden ser emergentes o derivadas. Y en la parte cuantitativa, lo que generalmente hacemos es probar lo que serían nuestras hipótesis cualitativas. Por eso vemos acá que dice derivado de lo cualitativo. Esas hipótesis están correlacionadas entre sí y generalmente, dependiendo del diseño de investigación que tengamos o cuál sea el tipo de investigación, vamos a ver cuál es la que más predomina en toda la investigación. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es pasar al diseño de la investigación mixta. Para ello, y ver cuál va a ser el tipo de diseño que tenemos que elegir, nos vamos a hacer las siguientes interrogantes. Por ejemplo, nos vamos a guiar de estos 4 puntos. ¿Cuál es la prioridad de los datos? Se refiere a qué tipo de datos tiene mayor prioridad. Si le vamos a dar mayor prioridad a los datos cuantitativos, a los cualitativos, o ambos van a tener el mismo peso. En cuanto a los métodos, si va a ser secuencial o simultáneo, tenemos que ver si van a ser recolectados
al mismo tiempo, tanto los datos cualitativos como los datos cuantitativos. Lo que se hace es un proceso de comparación constante y lo que hacemos es verlo por separado a cada uno de los datos para después realizar lo que sería una meta inferencia que ya lo vamos a definir más adelante. Después, lo que tenemos que ver es el propósito de la integración de los datos. Esto quiere decir que vamos a transformar los datos. Por ejemplo, los datos cuantitativos los vamos a transformar en cualitativos y de los cualitativos vamos a hacerlos cuantitativos. Y por último tenemos el inicio de la estrategia mixta. Esto se refiere en qué fase vamos a hacer una integración, una mezcla de los datos para tratar de realizar lo que sería la meta inferencia. Hay un concepto, un diseño muy importante, que es el que desarrolla Hernández Sampieri, que son los diseños mixtos de integración. Estos son los que permiten comprender la realidad compleja de una manera más íntegra y más holística, que es una de las más importantes a la hora de elegir el diseño metodológico. Ya lo vamos a ver más adelante. Gráficamente sería lo que estamos viendo ahora en pantalla. Vemos de que en cada una de las fases hay una combinación, una transformación de los datos de quali a quanti o de quanti a quali y que se hace constantemente en cada una de las etapas para luego llegar a una meta inferencia que combina la realidad que puede llegar a capturar el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo por separado y de manera concurrente. Bien, ahora vamos a ver lo que sería cada uno de los diseños metodológicos de tipo mixto. Vamos a hacer una breve descripción de cada uno. El primero de ellos es el de tipo DEXPLOS. Bien, para hablar de esto, vamos a aclarar lo siguiente. DEXPLOS significa diseño exploratorio secuencial. Entonces, como estamos hablando de algo que es secuencial, en este modelo lo que pasa es que primero se hace una fase inicial con datos cualitativos y luego se analizan y se recaban datos de tipo cuantitativo. Por eso vemos de que es derivativa, esa es una de las características. La recolección y análisis de datos cuantitativos se hace en base a los resultados cualitativos. Y también es comparativa porque lo que hacemos es, una vez que tenemos ambas bases de datos, es decir, una base de datos cualitativo y otra base de datos cuantitativo, lo que se hace es integrar los dos en un reporte final. El siguiente modelo que vamos a ver es el tipo DEXPLIS. DEXPLIS es el diseño explicativo secuencial. Lo primero que hacemos es, en una primera etapa, recabamos los datos y analizamos los datos cuantitativos. Y luego, en una segunda etapa, se hace una recolección y evaluación de los datos de tipo cualitativo. Entonces, el objetivo de este sería utilizar los resultados cualitativos para auxiliar la interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos que hicimos al inicio. El siguiente modelo es el modelo DITRAS. El modelo DITRAS es el diseño transformativo secuencial. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero, comenzamos con una etapa de tipo cualitativa y luego con una etapa cuantitativa. O podemos comenzar al revés, con una etapa cuantitativa y terminamos con una etapa cualitativa. Se le puede dar mayor importancia a una etapa o la otra, o se le puede dar la misma importancia. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que lo caracteriza a este modelo? Es que utiliza una teoría como guía. Esta teoría pueden ser varias. Y lo que sería el propósito general de este tipo de diseño es servir a lo que sería la perspectiva teórica del investigador. Y lo que tratamos de hacer es que vamos a tomar en cuenta cuál es la opinión de cada uno de los participantes en tanto en la etapa cualitativa como en la cuantitativa. El siguiente método es el método DITRIAC. El DITRIAC es el diseño de triangulación concurrente. Lo que hace este diseño
es tratar de triangular los datos y tratar de corroborar los resultados haciendo una validación tanto lo obtenido con lo cualitativo como lo cuantitativo al mismo tiempo. Y lo que trata de hacer es aprovechar las ventajas que tiene cada uno de esos enfoques, es decir, al tratar de interpretar esa realidad objetiva por el lado cuantitativo y la realidad subjetiva por el lado cualitativo, y minimizar las debilidades de ambos. Hay una complementación en este tipo de diseño. Eso sí, no necesariamente puede ser que eh, tengamos se pueden corroborar sí o sí esos resultados. Puede ser que suceda o no. Como también puede ser que hay alguna diferencia entre los resultados obtenidos con un enfoque y con el otro. ¿Y cómo podríamos minimizar ese tipo de discrepancia? Tendríamos que recabar datos de otras fuentes, podríamos utilizar otros métodos de recolección de datos para tratar de hacer esto, corroborar los resultados utilizando las ventajas de ambos enfoques. El siguiente método que vamos a ver es el DIAC. Es el diseño anidado o incrustado concurrentemente del modelo dominante. ¿Qué es lo que hacemos en este modelo? En este modelo podemos tener los dos tipos de enfoque o de métodos de recolección de datos, de tipo cualitativo y cuantitativo. La diferencia es que uno de estos métodos o de este enfoque es el que predomina y se utiliza el otro enfoque para dar una comprensión más holística de lo que sería el primero. Por ejemplo, podríamos recabar datos cuantitativos sobre ciertos fenómenos y a su vez ese sería como el enfoque primario. Y el enfoque secundario vamos a utilizar el cualitativo para ver la parte subjetiva de ese fenómeno para complementar el entendimiento de todo este problema de investigación. Va a servir como soporte para tener una visión más holística. Puede pasar de que utilicemos el enfoque cualitativo como predominante y el enfoque cuanti como el anidado, o al revés, el enfoque cuantitativo sea el predominante y el enfoque quali sea el anidado. El siguiente método es el DIAC-NIV. El DIAC-NIV sería el diseño anidado concurrente, pero con varios niveles. En el modelo anterior solamente tenía un solo nivel, que sería el predominante y el secundario. En este caso, podríamos tener 2, 3, hasta 4, 5 o varios niveles de análisis. Es decir, que uno podría estar anidado al otro. Por ejemplo, que el predominante sea el de enfoque cuantitativo y los anidados a su vez pueden ser cualitativo, cuantitativo y así, etcétera. ¿Qué sería la diferencia con el anterior? Que este tiene diferentes tipos de niveles, pero ¿qué pasa? En cada uno de esos niveles lo que queremos hacer es tratar de buscar una opinión diferente o un objetivo diferente de investigación para cada uno de esos niveles. Siempre y cuando lo que queramos hacer es analizar el resultado global y tener una comprensión más holística del fenómeno que está bajo estudio. Bien, esto sería solamente la parte de qué tipos de diseños mixtos son los que encontramos. Pero ahora tenemos que ver qué sería o cómo tendría que ser la parte de la muestra. La muestra, recordemos que en el enfoque cuantitativo, nuestro objetivo era seleccionar determinado tamaño de la muestra que sea probabilístico para tratar de generalizar todos los resultados a la población. La muestra sería una pequeña parte de nuestra población de interés. El muestreo en una investigación cualitativa, recordemos que la cantidad de personas o de objetos eh, de usuarios que tengamos que contar no es relevante, ya que no nos interesaba generalizar los resultados, sino entender, explorar y comprender el fenómeno que estaba bajo estudio.
Pero acá en el muestreo mixto hay que nivelar lo que sería una parte de tratar de generalizar los resultados y por otra parte de que no saturemos la cantidad de categorías que vamos a encontrar en en nuestra muestra. Bien, entonces nosotros tenemos que contar con dos elementos para tratar de, eh, tomar en cuenta cuál sería nuestra muestra ideal. Entonces, esos factores serían el factor temporal o la secuencia del diseño. Recordemos que la secuencia del diseño puede ser algo concurrente, algo secuencial o podría ser algo anidado. ¿Y cuál sería nuestra prioridad de estudio? La prioridad del estudio se refiere a qué tipo de enfoque va a ser el que predomina en nuestra investigación. Puede ser la cuantitativa o la cualitativa. Bien, y por último vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener distintos tipos de muestreo. Esto no lo vamos a ver, pero vamos a hacer una pequeña referencia al final. Vamos a tener muestreo básico para métodos mixtos, otro tipo de muestreo secuencial. Esto va a ser, vamos a tener que tener en cuenta estos dos factores. Cuál va a ser la prioridad del estudio y cuál es el factor temporal, si va a ser secuencial o algo concurrente en paralelo. Vamos a tener este muestreo concurrente y por último el muestreo por multiniveles. Nosotros para una investigación de tipo mixta vamos a tener que seleccionar en definitiva dos tipos de muestras. Una muestra que sea representativa para tratar de generalizar los resultados y otra muestra pequeña para tratar de descubrir para tratar de comprender cuál sería el fenómeno en cuestión y tratar de generar nuestras categorías y variables de estudio. Bien, ahora vamos a pasar lo que sería la recolección de datos. La recolección de datos en los métodos mixtos no tiene ninguna diferencia con los vistos anteriormente, que serían todos los tipos de métodos para recabar datos en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. No tiene ninguna diferencia, podemos utilizar observación, entrevista, encuestas, focus group, etc. Podemos utilizar todos los métodos para recolectar datos. Eso sí, todo depende de cuál va a ser nuestro planteamiento de la investigación y cuál va a ser nuestro diseño de investigación también. Ahora vamos a ver lo que sería el análisis de datos. Recordemos de que el análisis de datos de la parte cuantitativa, lo que queríamos hacer era dos cosas. Una parte que sería la estadística descriptiva, es decir, describir cómo se comportarían las variables desde un punto de vista estadístico, y también lo que queremos hacer, estadística inferencial, es decir, tratar de generalizar todos nuestros resultados hacia la población. Y por otro lado, cuando hablamos del análisis de datos cualitativos, lo que teníamos que hacer era una codificación y una evaluación temática. En cambio, ahora en los métodos mixtos, el análisis de datos va a ser un análisis combinatorio. Recordemos de que tenemos distintos diseños de tipo mixto y, por ejemplo, el análisis de datos para un diseño DIAC va a tener un peso distinto a la hora de analizar los datos y de lo que sería la parte después de los resultados. O también, por ejemplo, en un diseño anidado, que sea por multinivel, el que si tenemos, por ejemplo, el de mayor peso va a ser el enfoque cualitativo, entonces vamos a tener que hacer mucho más énfasis en esa parte, en ese tipo de enfoque. Y la parte cuantitativa va a ser como de soporte para los resultados del primero. Todo para una comprensión más holística. Hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar los datos, porque tenemos que tener en cuenta eso, el diseño de nuestra investigación mixta. Bien, acá podemos ver este gráfico.
Este gráfico dice lo siguiente. Sería un ejemplo de cómo sería una secuencia de análisis en un estudio de tipo mixto. Por ejemplo, por un lado tenemos la recolección de datos cualitativos y por el otro de datos cuantitativos. Lo que queremos hacer en la recolección de datos cualitativos, primero es, a través de las notaciones que hicimos, toda la información recopilada a través de video, audio, cualquier tipo de transcripción, lo que vamos a hacer con ello es generar categorías. Por el lado de la parte cuantitativa, una vez que tenemos los datos numéricos, lo que vamos a hacer es una exploración de los datos. Entonces, a lo que hacemos ahí es un análisis de la determinación. Tratamos de identificar cuáles serían los factores relevantes de nuestro estudio. Cuáles serían nuestros variables importantes, cuáles serían nuestras dimensiones. Una vez que tenemos eso, también podemos hacer el análisis de contraste. El análisis de contraste, por un lado, de los datos cualitativos, vamos a hacer una cuantificación de la cantidad de categorías que tenemos. De la parte cuantitativa, vamos a hacer un análisis descriptivo de todos los datos. Por último, tenemos el análisis de vinculación, que lo que queremos hacer es cotejar los modelos. Y por el lado de los datos cualitativos, vamos a tratar de relacionar las categorías que hemos encontrado. Y por el lado de los datos de la parte cuantitativa, lo que queremos hacer es tratar de analizar la relación que existen entre esas variables. Tenemos distintos métodos, como vimos uno del análisis correlacional, los modelos lineales, ecuaciones estructurales, etc. Lo que vamos a hacer con eso es, en una etapa posterior, convertir los datos, hacerlos de los quanti a lo quali y de quali a lo quanti. Una vez que hacemos un análisis de esos datos convertidos, lo que vamos a hacer es una inferencia cuantitativa y cualitativa, por un lado, y luego una metainferencia. Lo que vamos a hacer con ello es proponer nuevas categorías de la parte cualitativa o proponer nuevas variables de la parte cuantitativa para lo que serían estudios futuros. O también podemos proponer lo que serían hipótesis para estudios futuros. Esa sería una secuencia normal, una general de lo que sería un análisis de datos mixto, y vemos que tenemos la parte de análisis cualitativa y la parte cuantitativa. Esas dos se derivan en una conversión de los datos, que eso nos va a llevar a inferencias quali y quanti, a una metainferencia, que serían las inferencias mixtas, y para proponer eso, nuevas categorías, nuevas variables o nuevas hipótesis para estudios futuros. Una vez que realizamos el análisis de datos, lo que tenemos que hacer después es tratar de informar y presentar cuáles serían nuestros resultados. Esos resultados, recordemos que en una investigación de tipo mixta, vamos a tener inferencias de tipo cualitativa e inferencias de tipo cuantitativa. Y lo vamos a ver en este gráfico. Vemos de que podemos presentar las inferencias de distintas perspectivas. Podemos hacerlos por método o por área. ¿Qué significa hacerlo por cada uno? Por ejemplo, por método lo que vamos a hacer es, primero, identificar cuáles serían nuestras inferencias, nuestros resultados cuantitativos. Por otro lado, cuáles serían nuestras inferencias o resultados cualitativos, y en ello va a resumirse en otras metainferencias. Las metainferencias serían las inferencias de tipo mixto, es decir, que se combinan las inferencias o los resultados obtenidos del método cuantitativo y el resultado del método cualitativo para hacer una inferencia global, es decir, una inferencia que combine ambas perspectivas. Esa sería la metainferencia. Sería la inferencia del método mixto. O también puede suceder al revés, que primero presentamos las inferencias cualitativas, luego las cuantitativas,
y en base a ello presentamos después las meta-inferencias. Eso sería en cuanto al método. También lo podemos hacer por área. Esas áreas pueden ser los resultados o inferencias que tenemos dependiendo de la cantidad de variables de interés o de fenómenos bajo estudio. Quizás si estamos viendo una investigación de los pacientes en un hospital, un área podría ser cómo, cómo se comportarían ciertas variables de, eh, por ejemplo, la parte de los pacientes. Después vamos a hacer unos análisis de inferencia de la parte de los doctores, de los enfermeros, de los médicos. Y después otra inferencia o resultados de la parte del hospital en general. Ahí lo vamos separando por cada una de las áreas o por cada uno de nuestros fenómenos bajo estudio. Y para cada uno de ellos le vamos haciendo inferencias cuantitativas, cualitativas y meta-inferencia. Esto sería hasta el momento cada una de las fases hasta la parte de resultado de inferencia. El reporte final tiene que contemplar cada uno de los enfoques. Generalmente lo que tratamos de hacer es separar cada uno de los enfoques dependiendo de cómo vamos a presentar esos resultados, ya sea por método o por área, y luego vamos a juntar todo, hacer un conglomerado de los resultados de la parte meta inferencial. Siempre tenemos que tener en claro de que el reporte, dependiendo de cuál sea el tipo de diseño que tengamos y cuál sería el enfoque que tiene mayor peso en nuestra investigación, tenemos que preparar ese reporte para tratar de explicar al oyente de una manera muy clara. Va a ser clara cuando en nuestro reporte podamos vincular lo que serían los resultados de la parte cuantitativa y de la parte cuantitativa y cualitativa. No es solamente hacer un reporte de cada uno de los enfoques por separado, tiene que haber una vinculación de ambos métodos. Ese es el fin de un reporte de tipo mixto. No es solamente reportar las dos vías por separado, tiene que haber una correlación, una unión entre ambos métodos. Siempre lo que tratamos de hacer con este tipo de método es tratar de cubrir ciertos vacíos del conocimiento que hay. Y lo que hacemos es generar nuevas perspectivas para que en futuras investigaciones no utilicen esta investigación, los resultados de investigación, como fuente de marco teórico. Es importante de que en nuestro reporte reflejemos lo que serían nuestros procesos de validación de los datos, tanto para cualitativo, cuantitativo como el mixto. Tenemos que visualizar, hacer tangible la triangulación de los datos y cada uno de los procesos que utilizamos para darle validez y confiabilidad a nuestra investigación. Bien, y con esto terminamos lo que sería el método mixto. Para resumir lo que sería el método mixto, recordemos que es una combinación tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo, con todas sus ventajas y desventajas, y lo que hacemos es, a través de un proceso, tratar de llegar a unas meta-inferencias. Tratamos de llegar a unos resultados que combinen tanto el análisis de datos cualitativos como el análisis de datos cuantitativos. Este tipo de investigación generalmente genera mayor riqueza a la hora de generar conocimiento. Muchos investigadores están optando por esta opción
ya que le permite tener una visión más holística del problema, pueden comprender los problemas de una manera muy distinta que no se podría comprender utilizando solamente un enfoque para cierto tipo de investigación. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es siempre apuntar a tratar de utilizar este tipo de método. Nos va a mejorar como profesionales, nos va a mejorar como investigadores y podremos resolver problemas de investigación de una manera más rápida, más eficiente y siempre aportando riqueza y valor a lo que sería la generación del conocimiento. Bien, y así terminamos lo que sería nuestro repaso de la teoría del enfoque mixto. Recordemos que tiene muchos beneficios utilizar el enfoque mixto y tratemos de utilizarlo a la hora de realizar o encarar un problema de investigación. Tiene muchas ventajas y siempre nos va a mejorar como profesionales en nuestro camino de la investigación. Este método realmente tiene mucha relevancia en el campo de la investigación en estos momentos al ser un método totalmente nuevo y se está generalizando, se está utilizando en mayor medida para cualquier tipo de investigación, sea cual sea la rama o el área que se estén realizando este tipo de estudio. Así que bien, con esto finalizamos lo que sería este tema y esperamos su consulta. Tienen apoyo en el campus virtual, así que tienen también disponible nuestro mail ante cualquier consulta que quieran hacer o sacar sus dudas. Así que nos vemos.